a cambiar con el iPhone SE 4. Te voy a dar absolutamente todos los detalles que tenemos hasta ahorita. Hay mucha información nueva bien interesante sobre el futuro del iPhone económico. Las últimas dos versiones del iPhone SE han sido bastante aburridas. Básicamente el cuerpo de un iPhone 8 con un nuevo y mejor procesador, que la verdad está increíble que cuando Apple saca un iPhone SE les pone el mismo procesador que las versiones Pro y cuestan menos de la mitad. Es un teléfono bastante importante con una muy buena propuesta. Ahora, obviamente sacrificando diseño, pantalla y otras cosas, pero el siguiente iPhone económico, el iPhone SE 4, no va a ser una actualización aburrida. Todo va a cambiar. Entonces aquí están las 7 cosas importantes que tienes que saber del siguiente iPhone SE. Número 7 es el cambio de diseño. Por fin. Teníamos rumores el año pasado de que este nuevo SE iba a adoptar el diseño del 10R, que era todo pantalla con notch, pero las orillas redonditas. Ese era el último reporte que teníamos el año pasado. Pero ahora Ming-Chi Kuo sacó un reporte justo la semana pasada muy interesante, platicándonos que no iba a ser ese diseño, que Apple ya cambió a ser básicamente el diseño del iPhone 14. Un diseño completamente nuevo para el iPhone SE. Todo pantalla con notch, las orillas cuadradas como se ven los iPhones nuevos más modernos. Esto sería un brinco enorme. Típicamente los iPhone SE se caracterizan por un diseño más viejo que el actual, pero si tiene el diseño del iPhone 14, me entró la duda de estaría muy similar al iPhone 15 o 16, pero creo que la jugada aquí de Apple es actualizar el diseño para estar listos para los siguientes 5 años de vender el siguiente iPhone SE. Y como va a ser un brinco más grande de lo normal, por eso creo que el iPhone SE 4 va a vender muy bien. Ahora, según los rumores, el iPhone 15 normal ahora va a cambiar a tener la isla dinámica, al igual que los Pro, y el chasis nuevo ligeramente un poquito más redondeado. Entonces tiene sentido que el iPhone SE 4 ya adoptaría lo que sería ahora el diseño viejo del iPhone con notch. O sea, la versión económica va a tener el diseño cuadrado y notch, y todos los iPhones nuevos 15 y 15 Pro todos van a tener isla dinámica y el chasis un poquito más redondeado. Ya se ve como la diferenciación. Y un dato curioso es que nos despedimos del botón de casa después de 16 años de estar en el iPhone. Wow. Un segundo de silencio por el botón de casa. Número 6. Otro cambio importante sería la pantalla. El reporte nuevo también indica una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con el mismo diseño que el iPhone 14. Esto también es un cambio grande. Pasar de una pantalla LCD de 4.7 pulgadas a OLED, una tecnología superior y más grande con 6.1 pulgadas, está increíble. El analista Ross Young también ha mencionado esta pantalla OLED de 6.1 como potencial para el iPhone SE 4, pero también decía que Apple estaba considerando una pantalla de 5.7 pulgadas. Esto llevó a los rumores del supuesto iPhone SE Plus que íbamos a ver este año en 2023, pero nunca llegó. Y con eso indirectamente confirma el SE 4 de 6.1 pulgadas. O sea, básicamente el iPhone SE 4 va a ser un iPhone 14. Número 5. Esta de aquí es mi placa de 100,000 suscriptores. Me encantó cuando me llegó, pero quiero la de 1,000,000. Ayúdame por favor, aquí abajo suscríbete. No falta mucho y espero pronto llegar al 1,000,000 para tener la placa más grande dorada. Otro tema importante es la cámara. Hasta ahorita todos los modelos de iPhone SE han tenido solamente una cámara. Si este rumor de que Apple va a usar el chasis del iPhone 14 es correcto, entonces yo esperaría también que venga con 2 cámaras, porque dudo mucho que Apple haga un panel de atrás completamente diferente nada más para el modelo SE. El iPhone económico, como hablamos, siempre usa un exterior más viejo, probablemente porque es más barato para Apple usar piezas que sobraron o seguir produciendo las mismas piezas en vez de hacer piezas nuevas. Entonces, por eso, a pesar de que no hay información de las cámaras, yo creo que sí va a venir con 2 cámaras por primera vez: la cámara normal y la ultra angular. Número 4, tenemos que hablar de Face ID contra Touch ID, porque aquí hay demasiado debate entre los analistas y filtradores. En el reporte del señor Ming-Chi Kuo menciona el notch, pero no menciona Face ID. En otro reporte se señala que vendría con Touch ID en el botón
botón como viene en el iPad Air y en el iPad Mini. Si lograron poner Touch ID en el iPad Mini, que cuesta $500, yo creo que fácilmente pudieran agregarlo al iPhone SE 4. No hay nada de información aquí concreta, puede que Apple todavía esté decidiendo entre Touch ID o Face ID, pero también estaría extraño tener un notch y que no tenga Face ID. Va a estar bien curioso lo que va a pasar con ese tema. Pero si tiene Face ID, dos cámaras, pantalla OLED, es básicamente un iPhone 14 a la mitad de precio. Y eso me lleva al punto número 3. Este teléfono pudiera potencialmente, por ser tan bueno, canibalizar las ventas de iPhones más caros. Es algo que ha sucedido antes. El famoso Samsung FE o Fan Edition era una versión económica de sus flagships y vendió tanto que empezaron a caer las ventas de los modelos premium supuestamente, y supuestamente por eso lo descontinuaron. Yo creo que Apple está pensando muy bien en qué incluir y qué no para que no esté tan igual como el iPhone 15 o iPhone 16 dependiendo de cuándo salga el iPhone SE, porque hay rumores que el iPhone SE 4 va a subir de precio. Con todos estos cambios, Apple incrementaría el precio de $429 a $529 según los rumores. Que aún así, $500 por todo lo que incluye este teléfono se me hace bien y creo que compite bien con alternativas de Android del mismo precio, pero no se ve tanta la diferencia que un iPhone de $800, a menos de que cambie mucho el iPhone de $800 en los próximos 2 años, es lo que va a estar interesante. Número 2, con el cambio de diseño también viene MagSafe, que es otra cosa que no estaba antes en el iPhone SE, lo que significa que ahora todos los modelos que venda Apple de iPhone van a venir con MagSafe. Y esto a mí se me hace interesante porque hemos tenido rumores por varios años que Apple eventualmente va a matar el puerto y solamente va a dejar carga con MagSafe. Creo que es necesario que todos los teléfonos que vendan tengan la capacidad de MagSafe antes de hacer el brinco a solamente tener MagSafe. Entonces, este iPhone SE potencialmente sería el último iPhone en cambiarse a la nueva manera de carga para iPhone y darle unos años para que se acostumbre la gente a MagSafe y ya después hacer el cambio grande. Eso también es bueno porque veremos más accesorios para MagSafe ahora que es más accesible con el iPhone SE, y también ahora con el nuevo estándar mundial, el QI2, que está basado en MagSafe y tiene los imanes. Van a haber muchos accesorios de MagSafe y eso me emociona. Y número 1 es la fecha de salida. Esto es lo más desafortunado de la información nueva que salió. Daeleg, un medio de Corea, reporta sobre los inicios de la producción del iPhone nuevo, y el analista de VI Research dice que el iPhone SE pasaría a producirse en el 2025 según su información por allá de la cadena de suministro. Esto indicaría que lo más temprano que veríamos este teléfono, el iPhone SE 4, sería primavera 2025, pero pudiera brincar a la segunda mitad del año dependiendo cómo vayan las cosas. Se ve increíble esta actualización para los que son fans del iPhone SE, pero tendremos que esperar todavía 1 año y medio, potencialmente 2 años para verlo, que falta bastante. Quizá también tiene sentido que usen el chasis del iPhone 14 porque ya vamos a tener el iPhone 16 en ese punto y ya va a haber como más diferenciación. Todavía ni acabamos con los rumores del iPhone 15, entonces yo creo que más al rato empiezo con los rumores de iPhone 16, pero me gustaría saber tus opiniones aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. ¿Les interesa el iPhone SE 4 o no? Peace.